Hola, buenas. Vengo hoy con este vídeo en el que vamos a hablar de una serie de obras escritas por Jane Austen, pero que no son tan conocidas para el gran público, entre otras cosas porque quedaron inacabadas. Como sabemos, las novelas de Jane Austen, las que componen su principal obra, son seis, que serían Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio, Mansfield Park, Emma, La Abadía de Northanger y Persuasión. Pero existen además otros escritos, algunos de ellos de juventud, y entre estos escritos pues destacan tres obras que, como digo, están inacabadas. Si bien es cierto que una de ellas no se puede decir exactamente que esté inacabada porque tiene un final, pero ahora os voy a explicar por qué la he incluido dentro de este grupo. De hecho, es la primera que vamos a ver, así que si os parece, comenzamos. Bien, esta obra de la que os decía que en realidad sí que tiene un final, pero que he decidido incluirla aquí, es Lady Susan. Lady Susan es una novela de juventud que fue escrita alrededor de 1794, que como decía en realidad no es una obra inacabada. ¿Por qué entonces la incluyo aquí? Bueno, porque a pesar de no ser una obra inacabada como tal, sí es cierto que el final de la historia a mí personalmente me parece una especie de pegote que está ahí colocado para darle una conclusión a la trama. Digo esto porque Lady Susan es una novela epistolar que está compuesta por 41 cartas, donde los personajes, bueno, pues escriben entre ellos, y sin embargo, para finalizar la novela, Jane Austen decidió incluir un epílogo donde se resumía lo que ocurría con los personajes después de la última carta. Personalmente creo que la autora podría perfectamente haber continuado con el formato epistolar pues hasta el final, permitiendo pues que los personajes desarrollaran en primera persona, como venían haciendo a lo largo de la obra en sus cartas, la conclusión de esta historia. Sin embargo, esta forma de proceder de Jane Austen a mí personalmente me da la sensación de que por algún motivo se cansó de la obra y posiblemente decidió concluirla de esta forma. A pesar de ser una obra de juventud, a mí la novela me parece que está magníficamente escrita y creo que Jane Austen demostró pues su buen hacer, ¿no?, en este género epistolar. Seguramente ella ya venía de leer muchas novelas de este tipo. A lo largo de estas 41 cartas se va a desarrollar la historia de Lady Susan, que es la protagonista. Es una viuda que todavía es joven y que está en busca de marido. Y que en esta búsqueda de marido, pues además va dejando bastantes cadáveres por el camino, bastantes matrimonios y parejas destrozados. Y bueno, pues huyendo un poco de estos estragos que está haciendo, pues decide pasar una temporada con la familia de su cuñado, en la familia de el hermano de su difunto marido. Y desde allí pues va a tener una correspondencia muy frecuente con su amiga y a la vez confidente, que es la señora Johnson. Y bueno, pues esta amiga la va a mantener informada a Lady Susan de todos los líos románticos en los que ella estaba inmersa, y tanto ella como su propia hija, porque Lady Susan no solamente intenta buscar marido para ella, sino también para su hija, que es una chica a la que trata con bastante desdén y para la que busca un buen matrimonio, aunque sea en contra de su propia voluntad, en contra de la voluntad de la hija. Lady Susan me ha parecido una novela muy fresca, muy divertida, muy entretenida, cuyo único hándicap pues sería este final que ya he comentado, que como he dicho pues me resulta un poco impostado y puesto ahí un poco pues por finalizar la novela. Es una novela que no se publicó en vida de la autora, sino que fue publicada, como las otras que vamos a ver ahora, ya de manera póstuma en 1871. Yo tengo esta edición de RBA que pertenece a la colección que salió en kioscos de Pequeños Tesoros, que es una colección a la que le dediqué un vídeo en el canal, así que si os apetece pues os lo dejaré enlazado en la pantalla final por si le queréis echar un vistazo. La siguiente novela de la que os vengo a hablar es Los Watson, que fue escrita a partir de 1803, y en esta ocasión sí que podemos hablar de una novela completamente inacabada, ya que no solamente le falta el final, sino que además le faltaría gran parte de lo que sería el desarrollo de la historia. Yo he leído esta edición de Nórdica Libros, que tiene una traducción de Íñigo Jáuregui e ilustraciones de Sara Morante.
La fecha de escritura, el año 1803, pues nos hace ver que Jane Austen trabajó en esta novela cuando residía en Bath, que es una época pues de bastante sequía para la autora, donde prácticamente, según tengo entendido, lo único que escribió fueron precisamente estas páginas de los Watson, y también es posible que revisara alguna otra obra que ya tenía escrita, pero así como material nuevo, lo único que hizo durante esa época fueron, como digo, estas páginas de esta novela de los Watson. Ese momento allí en Bath y ese momento en el que ella estaba escribiendo esta novela además coincidió con la muerte de su padre, con la muerte del señor Austen, lo que seguramente pues también influyó a la hora de decidir pues abandonar la escritura de esta obra. Al contrario de lo que me ha ocurrido con Lady Susan, que a pesar de ser una obra de juventud, pues me ha parecido una novela muy buena. Esta otra me ha resultado, y fue escrita posteriormente, pero me ha resultado más naif, menos trabajada y con una historia quizás más superficial. Aquí la protagonista es Emma, que parece pues una especie de remedo de la propia Jane Austen. Es una joven inteligente que pertenece a esta clase social de la gentry, que observa las costumbres que la rodean y para ello pues utiliza bastante ironía y no es una chica que tenga las típicas fantasías propias de la gente de su edad, sino que es bastante más inteligente. Y sin embargo, a pesar de todo esto, como decía, la novela, al menos para mí, pues no me ha ofrecido demasiado interés, porque aquí la autora se centra pues, en las fiestas, se centra en los bailes, en las miradas y conversaciones que surgen entre los personajes en este tipo de circunstancias, y son unas situaciones que en mi opinión pues ya están bastante vistas. Evidentemente, pues ya sabemos que se trata de una obra que solo está comenzada y que, bueno, pues yo creo que es de esperar que la historia se hubiera desarrollado mucho más si no hubiese sido por la decisión de la autora de abandonarla. Cabe destacar que al final del libro tenemos un pequeño texto donde se nos dice lo siguiente. Dice, el siguiente pasaje fue añadido por James Edward Austen Leigh, sobrino y biógrafo de la autora, en el libro A Memoir of Jane Austen de 1871, donde recopiló obras inéditas de la escritora. Y bueno, aquí en este texto lo que se nos viene a decir es un poco el resumen de lo que Jane Austen habría comentado a su familia de cómo acabaría esta historia. Entonces, bueno, pues nos dan ahí unas cuantas líneas para que nos hagamos una idea de cómo habría acabado los Watson. La tercera y última novela de la que vamos a hablar es Sanditon, escrita en 1817, de la que yo tengo esta edición de Alma Editorial, que tiene una traducción de Laura Fernández e ilustraciones de Giselle Fust. Sanditon, como sabemos, pues es la última obra escrita por Jane Austen y en esta ocasión pues tuvo que abandonarla, desgraciadamente, pues debido al avance de su enfermedad y no vio la luz, pues igual que las que hemos visto antes, hasta 1871, cuando fue publicada de forma póstuma. De las tres novelas, esta sin duda es mi favorita, a pesar de que, como ocurre también en los Watson, lo que aquí tenemos es solo el comienzo de una historia que tendría que haberse pues, desarrollado mucho más si no hubiera sido pues, por la prematura muerte de la autora. Aquí la historia nos presenta a Charlotte Haywood, que es una joven que vive en la campiña junto con su familia, y que es invitada a pasar una temporada en Sanditon, que es un pueblo turístico, por unos amigos a los que hace poco que ha conocido. En estas páginas que escribió Jane Austen se nos hace una presentación muy muy buena de los personajes, que bueno, pues que estaban destinados a desarrollar las tramas de la novela y que, bueno, pues como ya hemos dicho, por desgracia no pudo ser. Curiosamente, a pesar de la enfermedad de Jane Austen, aquí no nos encontramos con una historia oscura, con una historia pesimista, sino más bien todo lo contrario. Es una novela fresca, es una novela que tiene grandes pues, dosis de humor, donde además la autora incluso se permite reírse de la enfermedad, porque hay varios personajes que son presentados pues, como personas hipocondríacas, como enfermos imaginarios. Pero bueno, como ya he dicho en varias ocasiones, la autora no pudo seguir escribiendo la novela y después de 12 capítulos la abandonó, incapaz de continuar por su enfermedad, y nos quedamos pues sin poder disfrutar de lo que seguramente habría sido una gran novela. Tengo entendido que existe una adaptación televisiva donde al parecer los acontecimientos que vienen en estos 12 capítulos que Jane Austen escribió pues abarcarían aproximadamente los 2 primeros episodios de la serie y a partir de ahí pues el equipo creativo
ya habría optado por continuar la historia de manera completamente libre. Es una serie que yo no he visto, pero sinceramente me apetece verla ahora que he leído la novela, pues para comprobar un poco qué es lo que han hecho con estos personajes. Existen además otras obras de Jane Austen, todas ellas de juventud, y algunas de ellas también están inacabadas y que están recogidas en este volumen editado por Alba Editorial con el título de Amor y Amistad, del cual, si os parece, pues podemos hablar en otra ocasión. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería contar hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis que podéis dejar vuestro like, os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.